Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Le quitan la vida al locutor cubano en Guantánamo. El comunicador cubano trabajaba en la emisora SMKS. El cubano David Alexis González José, quien se desempeña como locutor, le quitaron la vida en la madrugada del miércoles 26 de abril en su vivienda, según confirmó Cibercuba, una fuente conocedora del caso. Él vivía solo. Ese es mi barrio. Todos los días asaltan a alguien, detalló a nuestro medio un vecino de la zona. Lo que ocurrió en la calle Luz Caballero y el Primer Sur, muy cerca de la avenida Camilo Cienfuegos y a menos de 1 kilómetro de una estación de policía, según precisó la fuente, quien calificó de joven bueno y tranquilo a la víctima. La nota institucional publicada en el perfil de Facebook de Radio Guantánamo no calificó lo sucedido como que le quitaron la vida. Se limitó a lamentar el fallecimiento del comunicador, del que resaltó su carisma y locuacidad. Con un carisma peculiar, entraba en los hogares de la familia radial. Deja momentos inolvidables en los programas Alborada Campesina, Dimensión, con acento propio, Saber es ganar, FM Latina, Noche de sábado, Diana, contigo en la medianoche. Precisó la información oficial enumerando varios de los programas en los que intervino el locutor fallecido. Nuestras condolencias a familiares y amistades por tan lamentable pérdida. Hasta siempre, David. Luz eterna para tu alma, descansa en paz. Concluyó el mensaje de recordación, que no ofreció otros detalles sobre las circunstancias de la muerte del locutor cubano. Fueron en el apartado comentarios a la publicación que se puede establecer al carácter de la muerte de David Alexis González. Descansa en paz. Confío en que se haga justicia. Nos arrancaron sin piedad compañeros con más grande alma de niño. Justicia para quienes nos privan de tu presencia, escribieron varios usuarios. Varios colegas y personas allegadas al comunicador fallecido manifestaron tristeza por la desaparición física de David Alexis González, definido por quienes lo conocieron como ocurrente y carismático, persona maravillosa y joven aún y lleno de sueños, sobre cuya muerte al cierre de esta nota no han salido a la luz otros detalles oficiales. La más oriental de las provincias cubanas no escapa de la creciente ola de violencia en la isla. A mediados de febrero, el periodista oficialista Miguel Reyes Mendoza, conocido en redes como Miguel Noticias, alertó de una pandilla de jóvenes y adolescentes que estaban sembrando el miedo en la ciudad de Guantánamo, donde asaltaban con piedras y armas blancas a menores al salir de la escuela. Reyes Mendoza denunció en particular la ola de violencia desatada en las inmediaciones del semi-internado Aguedo Morales y la secundaria Pedro Pablo Rivera, en la zona sur de la ciudad, que tenía en vilo a la comunidad docente estudiantil. A comienzos de marzo, una guantanamera denunció un grupo de Facebook local el incremento de hechos violentos que azota la provincia. La violencia que está viviendo hoy esta provincia es horrible. En los medios se habló de grupos y no de bandas. Yo no sé cuál es la diferencia, pero sí sé que estas personas que son adolescentes, menores de edad, casi todos, están asaltando, agrediendo sin piedad. ¿Qué van a esperar? ¿Qué más tiene que pasar? Somos seres humanos con bastantes problemas en nuestras vidas para tener que vivir con miedo de salir de la casa. No es la primera publicación que se ha hecho hablando de este tema y por gusto, pero bueno, yo no pierdo la esperanza de que estas palabras lleguen a las fuentes, autoridades, a detener, a acabar con estos delincuentes. Y lo peor de todo es que si agredes a uno de ellos puedes acabar en la cárcel por ser menores de edad.